pero les van a pedir permiso primero, ¿verdad? Ah, ya tenemos gente de Puerto Rico. Entonces ya estamos todos en el cuarto, ¿verdad? No están en sala de espera. No, estamos todos aquí, Ana. Ah, ok. Uy, entonces no puedo decir malas palabras. ¡Ah! No, bueno, Oh. si quiere. Y ya empezamos la grabación. Ana, cuando quiera usted empezar. Nicole es quien va a empezar. Oh, Nicole, ok. Muy bien. Entonces, cuando quieras tú, Nicole. Claro que sí. Bienvenidos a todos, todas y todes. Muchas gracias por su tiempo, ¿verdad? Y por acompañarnos durante el día de hoy. Hoy vamos a estar, ¿verdad? En el taller de la promoción de la salud entre los trabajadores esenciales de recursos para los proveedores de salud de servicios de salud. Y va a estar presentando a Alma Galván. Así que les dejo con ustedes a ella. De acuerdo, muchas gracias. Les decimos que vamos a estar grabando con el permiso de ustedes para luego tener esta grabación disponible para los que se hayan registrado y no hayan podido asistir con nosotros. Gracias, Nicole, y gracias, Marta, por estar acompañándonos acá. Y a todos ustedes. Vamos a empezar entonces. Voy a empezar platicándoles un poco sobre quién está financiando este seminario. Está financiado por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud. Y también tenemos el apoyo de la Fundación Torácica y de Pfizer. Sin embargo, el contenido es responsabilidad exclusiva de nosotros, MCN, y no representa necesariamente los puntos de vista oficiales del Instituto Nacional de Salud. ¿Sí? Y pues bueno, muchos de ustedes ya nos conocen, sin embargo, es muy importante comentarles que nosotros somos una organización no gubernamental a nivel nacional que tiene más de 35 años trabajando en crear soluciones prácticas en la intersección entre vulnerabilidad, migración y salud. Y todos quienes trabajamos en esta organización buscamos un mundo más justo, más equitativo en relación a la salud, donde pensamos que la migración no debe de ser un impedimento para que la gente esté saludable y tenga bienestar, ¿no? Entonces, espero que todos ustedes compartan con nosotros eso. MCN, como les decía, es a nivel nacional y yo les estoy hablando, muchos de los que trabajamos con MCN estamos trabajando remotamente. Yo estoy hablándoles en este momento desde Massachusetts, pero nuestras 3 oficinas principales están en Austin, Texas, en Chico, en Salisbury y también tenemos la oficina de San Juan, Puerto Rico, de donde Nicole nos está acompañando. Nuestro trabajo tiene mucho que ver con la salud y la seguridad de los trabajadores que son migrantes, inmigrantes y refugiados. Trabajamos en proyectos de evaluación, en abogacía, en apoyo psicosocial o bienestar, en cuestiones de educación, de investigación. Tenemos un proyecto muy bueno sobre manejo de casos que se llama Red de Salud y también hacemos mucha cuestión de educación y desarrollo de recursos. Sobre ese punto es sobre el cual va a versar este seminario virtual. Y lo que queremos platicar con ustedes durante esta sesión es reconocer quiénes son los trabajadores esenciales, cuáles son sus vulnerabilidades y cuáles son sus riesgos a los que se enfrentan por las ocupaciones que tienen y cómo esto se relaciona con enfermedades como COVID, otras enfermedades infecciosas y la crisis climática. Y también vamos a tratar de ver cuáles son los recursos que MCN ha desarrollado para apoyar a personas como ustedes, aquellos que proporcionan servicios de salud a esta población. ¿Sí?
Y bueno, es importante decirles que nuestra definición de los que son clínicos para nosotros, para MCN, son todas aquellas personas que proporcionan servicios de salud a migrantes, inmigrantes y personas refugiadas o con asilo en este país, ¿no? Además de los centros de salud comunitarios, además de los departamentos de salud, tanto locales como estatales o nacionales, y poblaciones desatendidas, ¿no? Para nosotros, y especialmente para mí, los trabajadores comunitarios, los promotores de salud, los líderes comunitarios, como ustedes les quieran llamar, son muy, muy importantes para nosotros porque para MCN representan o hacen un papel fundamental dentro de la salud pública. Además que nos ayudan con estos 4 elementos, que es la justicia lingüística, es decir, proporcionar información en el lenguaje de las personas con las que estamos trabajando, equidad en salud, educación popular y participación comunitaria. Estos 4 elementos son pilares para MCN en el sentido de que nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos, que es la equidad y la igualdad en salud. Y pues bueno, vamos a empezar con algunas consideraciones. Cualquier comentario o pregunta, por favor, lo pueden poner en el chat o lo pueden poner en Q&A y tanto Nicole como Marta nos van a ayudar a ver todo esto. Empezaremos entonces con definir lo que es para nosotros los trabajadores esenciales. Y tengo que partir de una definición nacional, ¿no? La fuerza laboral aquí en los Estados Unidos incluye 3 áreas. Aquellas personas que trabajan en la salud y seguridad pública, aquellas personas que trabajan con los productos esenciales y estas otras personas que trabajan con otros apoyos a la infraestructura. Esta es una gráfica de la fuerza laboral esencial de infraestructura crítica, de los Estados Unidos, y ustedes pueden ver cómo la agricultura forma parte de esto, todo lo que se refiere a la manufactura de bienes para que el país pueda funcionar, todo lo que tiene que ver con la atención médica, sistema de transporte y otro tipo de servicios de emergencia, ¿no? Entonces, esto es lo que en los Estados Unidos se considera a un trabajador esencial. Esta gráfica, aunque está muy llena, la importancia de esto es que ustedes vean cuáles son las ocupaciones principales de los trabajadores esenciales que entran dentro de los conserjes, empleados de limpieza, trabajadores manuales, almacenadores, todas las trabajadores agrícolas, por supuesto, todos los que empaquetan y procesan alimentos, que hacen que el país trabaje, ¿no? Pero la parte interesante para mí es que ustedes vean el salario anual medio de este tipo de ocupaciones y cómo son los requisitos de entrada para que entren a esta fuerza laboral. Si ustedes se dan cuenta, los requisitos son muy bajos, ¿sí? Y el entrenamiento que les dan también es muy breve y por lo tanto tienen un salario anual medio muy bajo y ustedes van a ver cómo esto, su ocupación en sí mismo, los hace vulnerables. Entonces son esenciales, pero a la vez son vulnerables, ¿sí? Y este mapa es muy interesante para ustedes. Y antes de explicarlo un poco, les digo que esta presentación se les va a entregar para que ustedes la puedan ver con más detalle y en cada uno van a encontrar los enlaces a cada uno de los recursos que vamos a revisar durante el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los trabajos más comunes que tienen los inmigrantes? Y fíjense lo interesante, en la mayoría de los estados se pone la ocupación o el trabajo más común. En Texas, trabajadores domésticos. En Nuevo México, agricultura. En Maryland, personas que trabajan en las casas. En Virginia,
meseros o servicios. En Nueva York, cuidado de ancianos, donde yo vivo, conserjes, ¿no? Entonces, Montana, camioneros. Y si se fijan, son todas estas profesiones que hacen que el país funcione. Y bueno, ustedes sabrán mejor que yo que en los Estados Unidos hay aproximadamente 333 millones de habitantes. De ellos hay 46.2 que son inmigrantes y representa un 13.9 de la población del país. De estos inmigrantes, 52% provienen de América Latina, ¿sí? Y un 31% proviene de Asia, y el resto se reparte en diferentes lugares. No voy a entrar a la parte de las visas y de los refugiados porque es todavía otra población a la que tenemos que atender y que está cambiando, especialmente ahora. Pues también estos inmigrantes que yo les estoy diciendo son inmigrantes que de alguna manera están documentados. Sin embargo, hay más o menos 11 millones de inmigrantes que no están autorizados para estar aquí en los Estados Unidos. Y de esos 11 millones, el 78% pertenecen a América Latina y el Caribe. ¿Cómo es eso? Más o menos 48% de México, 19% de Centroamérica, 8% de América del Sur y un 3% del Caribe. Esto nos da de alguna manera una fotografía muy interesante de lo que son los trabajadores esenciales o los trabajadores migrantes, estamos ahorita apenas con migrantes en los Estados Unidos. Otro punto muy importante es el promedio de escolaridad con el que llegamos estas personas que migramos aquí a los Estados Unidos y el promedio de la tasa de alfabetización que se tiene en los países de donde vienen. Entonces, esto es algo muy interesante. Por ejemplo, en Canadá, el promedio de escolaridad, es decir, el número promedio de años que completan de educación, las personas ahí son 13 años, ¿sí? Y el 99% de la población sabe leer y escribir. Esa es la tasa de alfabetización. Y esto que está aquí, país, MISITA, es la clave de lo que está en este mapa, para que ustedes lo puedan leer. Entonces, en los Estados Unidos, en promedio, la gente estudia 13 años y 99% de las personas saben leer y escribir. En México son 9 años el promedio de escolaridad y el 94% saben leer y escribir. En Guatemala, 7 años es el promedio de escolaridad y 79% saben leer y escribir. En Haití, 6 años y el 60% solamente sabe leer y escribir. En la India, más o menos 7 años y un 72% saben leer y escribir. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, pues que tenemos que tener en cuenta el nivel de escolaridad, de comprensión, de lectoescritura para las personas con las que desarrollamos materiales educativos y con las que vamos a hablar. Hay una manita por ahí levantada. Sí, ¿la ven ustedes? Y Araceli Cruz tiene la mano levantada. ¿Quiere que la quite de mute? ¿Sí gusta? Claro que sí. Si quiere hacer su pregunta, Araceli, la voy a quitar de mute para que pueda hablar. ¿Le quito la Sí, mano? yo creo que sí. Ok. Bueno, Araceli, si tiene alguna pregunta, por favor, si gusta ponerla en el chat, para poderla responder. Al final vamos a tener, esperemos, unos minutitos para hablar al respecto. Bueno,
Voy entonces a continuar. Entonces, ya les dije que de los 333 millones de habitantes que hay en los Estados Unidos, el 46 millones más o menos son inmigrantes. Y de estos inmigrantes, el 70% trabajan, fíjense, el 70% trabajan en esos empleos clasificados como esenciales, esos que les mostré al principio, esos que ganan un promedio de 20 y tantos mil, 28 por ahí mil, que no tienen muchos requisitos para entrar a la fuerza laboral y que tampoco tienen entrenamiento para entrar a la fuerza laboral. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque estos trabajadores esenciales son los trabajadores agrícolas, son los trabajadores que procesan la carne, el pollo, los mariscos, la jaiba, son todos aquellos trabajadores de las lecherías que ahorita están muy en la boca de muchas personas por por este nuevo virus que se está dando, que es la gripe aviar. También los trabajadores de la construcción y los trabajadores de tiendas de supermercados o de comestibles o de alimentos. Y por supuesto, pues los trabajadores de la salud. ¿Sí? Estos son los trabajadores agrícolas. Y que son esenciales, perdón, y estos son los trabajadores agrícolas. Y un poquito les hacemos la fotografía de ellos porque pues es una parte muy importante. Se estima que hay un 2.4 millones de trabajadores agrícolas en los Estados Unidos y sumarían 4 millones si incluimos a sus familias. El 70% de ellos son nacidos en el extranjero. El 62% de ellos reporta el español como su idioma principal. ¿Por qué? Porque vieron ustedes que más o menos el 70% viene de países de México y el Caribe. El 44% no tienen autorización de trabajo. Eso es muy importante. Y el 20% viven por debajo del nivel de pobreza. ¿Sí? Por supuesto, si no tienen autorización de trabajo, tampoco van a tener seguro médico. Por eso el 48% no tiene acceso a esos servicios médicos, ¿no? Y como les decía, de nuevo, hay cada vez un gran número de visas H2A certificadas, donde traen a personas de estos diferentes países, trabajan aquí y regresan, ¿verdad? La otra masa de trabajadores esenciales son los trabajadores de la construcción. Y es muy importante que sepamos que en la construcción hay muchísimas muertes. En Estados Unidos, a 1,000 trabajadores, se estima que 1,000 trabajadores de la construcción mueren por lesiones o por accidentes laborales. Bueno, nosotros no les llamamos accidentes, sino por situaciones laborales. Y la mayoría de ellos, si ustedes se dan cuenta, son por caídas, resbalones, tropiezos, incidentes en el transporte o contacto con objetos y equipo con el que están trabajando o la exposición a sustancias o ambientes nocivos. Sin embargo, hay una parte importante que hay que tener aquí en cuenta. La salud mental también de los trabajadores está mermando. ¿Por qué? Porque cada vez hay más muertes por cuestiones de sobredosis o abuso de sustancias tóxicas o por suicidio entre los trabajadores de la construcción. Y bueno, ya tenemos así como que una fotografía, una parte de la fotografía. Ahora hay otra parte que necesitamos entender, ¿no? Esta parte de la crisis climática es otro factor muy importante que va a poner un estrés, es decir, una presión muy importante en los trabajos y las ocupaciones en los Estados Unidos. Estos estresores ambientales son el calor extremo, que todos lo estamos sufriendo, más tormentas, más inundaciones,
más incendios forestales, más tornados. Acabamos de ver que Oklahoma, por ejemplo, acaba de tener bastantes tornados y todos los estados del centro del país. Estos estresores ambientales de alguna manera, van a afectar o van a tener un efecto en las políticas y los sistemas, en las leyes y los reglamentos que hay sobre seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? En el manejo de las emergencias, en los servicios de salud que se dan, la política de migración y las políticas climáticas. Así es como debería de ser. Sin embargo, a veces los estresores ambientales son mucho más fuertes y las respuestas en términos de políticas y sistemas son mucho más lentos, es decir, no responden tan rápidamente como se debería de responder, de tal forma que lo que sucede es que la gente migra. ¿Por qué? Porque hay sequías, porque hay estas tormentas, estas inundaciones, y entonces tenemos un nuevo migrante, el migrante climático, el migrante que por razones del clima y de que no hay manera de sobrevivir en sus países, busca migrar para lograr una mejor calidad de vida. Entonces, esto es parte de lo que nosotros estamos viendo en este país y en muchos otros países, la migración, cómo está aumentando y cómo el bienestar o la salud de la población en general se está viendo afectada y cómo hay un aumento de enfermedades y lesiones y muertes, ¿no? Entonces, si vemos la parte de la crisis climática y vemos la parte de las condiciones o las ocupaciones en las que trabajan los trabajadores esenciales, pues vemos un combo que es bien complicado. Por una parte, viven en lugares y viviendas que son vulnerables. Trabajan en ocupaciones que son peligrosas y que son al aire libre. Sí, recuerden cómo está el calor, ¿no? Si migran, van en una jornada, en un viaje que es muy peligroso, con temperaturas extremas, ¿no? Y que se tienen que esperar en la calle, en los países que están cerca de donde ellos quieren llegar, ¿no? En este caso México, Guatemala, o sea, todos estos países. Y pues bueno, esto es como es un ciclo, ¿no? En donde una cosa afecta a la otra, hay más migración, hay más condiciones de salud inadecuadas, hay trabajos más peligrosos, etcétera, ¿no? Y bueno, un ejemplo de esto, que todos ustedes saben, es la probabilidad de muerte por enfermedades relacionadas con el calor. Nuestros trabajadores, o los trabajadores, están expuestos a esto. ¿Por qué? Porque trabajan al aire libre. Y aquí tenemos las dos figuras, los de la construcción y los trabajadores agrícolas o campesinos, ¿no? Entonces, todos en general tenemos un riesgo, simplemente porque el clima es más caliente, es más caluroso, pero ellos tienen un mayor riesgo. Fíjense, los trabajadores de la construcción tienen un riesgo mayor de morir o de tener alguna lesión relacionada con el calor, ¿sí? 13 veces más el riesgo. Mientras, los trabajadores agrícolas todavía es mucho más, 35 veces más el riesgo de padecer algún efecto o alguna enfermedad o alguna muerte por calor, ¿sí? Y miren esto que apenas ayer lo vimos, ¿no? Según OSHA, que es la Administración del Trabajo, que pertenece al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 3 de cada 4 trabajadores que mueren por causas relacionadas con el calor lo hacen en la primera semana de trabajo, ¿sí? Yo quiero que recuerden ustedes cómo muchas de estas personas que trabajan en estas dos ocupaciones son migrantes,
los ocupan sin tener mucho entrenamiento, como les enseñé en la gráfica al principio, donde el entrenamiento en muchas ocasiones es en el idioma del país, que es el inglés, y entonces esto los pone en mucho más riesgo, ¿no? Entonces, estos son estadísticas que son de alguna manera abrumadoras, ¿no? Entonces, el calor, la crisis climática, las condiciones hacen que los más vulnerables sean todos los trabajadores que están al aire libre, todos aquellos que tienen un nivel socioeconómico más bajo, los niños, los adultos mayores, las personas embarazadas, los que sufren de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y en general cualquier persona que está migrando, que está viajando. ¿Sí? Y pues bueno, la situación es mala y de por sí, y ahora empeora más cuando nos damos cuenta de las diferencias culturales y lingüísticas, cuando el entrenamiento o la prevención se hace en un idioma que no se entiende, en un idioma que no tiene nada de relación con lo que piensan o las tradiciones o la cultura. También se empeora cuando hay salarios bajos y cuando no hay manera de acceder a servicios de salud, donde se viven en zonas rurales o donde se viven en lugares hacinados o abarrotados, donde hay en un departamento 4, 5, 6, 7 personas o 2 familias, ¿no? Entonces, además, en términos de protección de los trabajadores, pues no hay muchas políticas públicas o programas que les ayuden. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Su estatus migratorio, pues por supuesto que tampoco va a ayudar a esto, ¿no? Y la movilidad. Tenemos muchos trabajadores agrícolas que se van moviendo de lugar en lugar para poder subsistir, ¿sí? Entonces, quiero cerrar un poco esta parte hablando de que los trabajadores pues son a la vez esenciales, pero bien vulnerables, ¿sí? Y este es el ejemplo de lo que pasó durante la pandemia de COVID, ¿no? El acceso a los servicios médicos no era el adecuado, ¿no? El sistema y las estructuras los hicieron más vulnerables y fueron de los que sufrieron más, sin embargo, tenían que estar trabajando. No había una falta de, no había licencia por enfermedad, es decir, pues si no trabaja, no se le paga. Entonces, aunque estuviera enfermo, trataba de trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que llevar dinero a la casa, ¿no? No había permiso para hacerse pruebas o para irse a vacunar, ¿no? No había equipo de protección personal y había muy poco acceso limitado a las pruebas para COVID, para saber si se era positivo, ¿no? Y pues como muchos de ellos decían, aunque supieran que fuesen positivos, ¿qué le van a hacer? Si tienen que trabajar de todas maneras, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que ejemplifica cómo los trabajadores esenciales son los que sufren más y son más vulnerables, especialmente en emergencias climáticas y en emergencias de salud pública, ¿sí? Y bueno, hasta aquí quiero hacer una pausa para ver si no hay alguna pregunta, Nicole y Marta, que necesite abordar, Ahorita no tenemos preguntas, Alma. ¿no? No veo. Gracias. De acuerdo. Entonces, continuemos. Ya tienen esa película que se parece de terror, ¿verdad? Pero no. ¿Qué significa eso para ustedes y para nosotros? Todo esto que hablamos significa que nosotros, que les apoyamos a ustedes, necesitamos crear materiales educativos que sean culturalmente apropiados, ¿sí? Que les ayuden a ustedes en su trabajo, en el trabajo que sea lingüísticamente accesible en español, en creol, en el idioma que se requiera, ¿no?
y que no sea solamente una traducción, sino que sea algo que sea relevante para ellos. Necesitamos materiales que se den cuenta que el lenguaje es una puerta de entrada. Necesitamos trabajadores de la salud que utilicen el lenguaje, el español, no solamente para mandar un mensaje, sino para darse cuenta de que los valores que las personas tienen y los antivalores, qué sí decir, qué no decir, cómo plantearlo, y que el lenguaje y la información es poder, ¿verdad? Entonces, necesitamos tomar en cuenta esto. Necesitamos tomar en cuenta el nivel de alfabetización. Según el mapa que vimos ahí, nosotros creamos aquí materiales para un nivel educativo de 13 años en la escuela. Y no, nos damos cuenta que las personas que emigramos venimos con otro nivel de educativo, ¿sí? Ahora, no solamente el nivel de alfabetización, sino el manejo de los sistemas de salud es otra cosa. Entonces, hay que detenernos y no hacer materiales educativos de acuerdo a nosotros, sino hay que hacer materiales educativos de acuerdo a las personas con las que vamos a trabajar. ¿Cierto? Hay que también darnos cuenta que no tenemos que utilizar diferentes maneras de llegar a las personas, que una sola forma no es la adecuada, que un solo material educativo no es suficiente. Un mensaje, un concepto se entiende de diferentes maneras dependiendo del bagaje cultural y tradicional de las personas con las que estamos hablando. ¿Sí? Y pues bueno, eso que les acabo de platicar es como nuestro caballito de batalla. Es nuestra idea de cómo hacer las cosas en MCN. Y MCN ha trabajado en los últimos 35 años en hacer materiales educativos sobre muchos aspectos, desde salud ocupacional, en exposición a químicos, a pesticidas, en calor extremo, en preparación para emergencias, en enfermedades crónicas, sobre diabetes, hipertensión y muchas tuberculosis, otras cosas. En COVID, en estos últimos años, tenemos una gran cantidad de materiales que hicimos, tratando de traducir todo lo que estábamos aprendiendo de COVID en términos bien sencillos para la comunidad. Hicimos también campañas de comunicación, un manual de campañas de comunicación. También estamos hablando sobre vacunación y sobre salud respiratoria. Entonces, hay muchísimas cosas y yo les voy a dar el día de hoy una probadita de cada una de las cosas que hemos desarrollado. ¿Sí? Y empezamos. Nuestros materiales conectan con la realidad de las personas, conectan con lo que valoran y que es importante, presentan soluciones prácticas y concretas. Y bueno, se oye como muy bonito, ¿no? Pero, ¿cómo es esto? Pues aquí va un ejemplo. Les voy a dar el ejemplo de este libro cómico que se llama Aunque cerca sano. Es una guía para proteger a los niños de los pesticidas y es parte del material de salud ambiental y ocupacional. Y miren esto. Este librito cómico conecta con la realidad de las personas, ¿sí? Les pone fotografías, figuras, dibujos que ellos han pasado, ¿sí? Que ellos han tenido. Y con lo que valoran, por ejemplo, un trabajador o una trabajadora agrícola va a pensar siempre en su familia, en sus hijos, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que nosotros tratamos de ver ahí. También les damos soluciones prácticas, cosas que puedan hacer, no algo fuera de su realidad. No le puede usted decir que se vaya al gym todos los días cuando ni siquiera tiene oportunidad
de proveer completamente para esto, cuando una suscripción para el gimnasio, pues es imposible, ¿no? Es como una cachetada, pero mejor les decimos que hagan cosas bien concretas, que sí se puedan hacer. Incluso bañarse, por ejemplo, hay lugares donde no tienen agua potable o no pueden bañarse, entonces hay que proveer otro tipo de soluciones. Y estas soluciones son bien concretas, o sea, cosas bien concretas que todo mundo pueda hacer, ¿sí? Y bueno, ese es más o menos para que ustedes se den una idea. Este ejemplo, ustedes van a poder, cuando reciban la presentación, ver el enlace. Van a poder ver los materiales. Yo se los voy a estar mostrando poco a poco. Este es un manual que se llama Poco Veneno No Mata y es un manual para el promotor de salud, ¿sí? Lo van a encontrar en este sitio y este manual lo que hace, déjeme enseñarle aquí, Permiso es... para, me disculpo, solamente para dejarles saber que les estoy compartiendo los enlaces a través del chat para que puedan acceder también, ¿verdad? Por su parte y ver los recursos. Muchas gracias, Nicole. Sí. Entonces, mire, esto es lo que ustedes van a encontrar. Aquí está un índice de contenido y está hablando de qué es lo que es un promotor de salud, qué puede hacer para hacer un rapport o confianza con la gente, cómo puede empezar una relación, cómo se tiene que cuidar. Son cosas muy básicas, ¿sí? ¿Qué son los plaguicidas? Y ustedes se darán cuenta que muchas veces no recibimos la capacitación adecuada cuando hacemos el trabajo de salud y lo más importante en el lenguaje que tenemos, ¿no? Entonces no lo voy a ver todo porque si no nos pasamos aquí todo el tiempo. Pero ese es este material sobre Poco Veneno No Mata. Este es muy importante para nosotros. Este es el estándar de protección del trabajador agrícola, que es súper importante porque son las normas de protección. Y aquí va este. No puedo. Bueno, lo voy a ver aquí. Pero Juan abre los ojos, es que Juan, están trabajando en el campo, se da cuenta de por qué es importante cuidarse y cuál es el beneficio para su familia y cuáles son los signos, síntomas que puede tener y cómo, lo más importante, se puede proteger y cuáles son sus derechos. Eso es la parte más importante, ¿no? Cuáles son sus derechos y que de esa manera pueda él reclamarlos, ¿no? Con su contratista o con la persona que lo está contratando. ¿Sí? Este es muy bonito. Bueno, lo que vimos anterior era de salud ocupacional. Ahora está este que es sobre enfermedades crónicas y este es sobre Mi salud es mi tesoro. Es un libro cómico que hicimos en general para todas las personas que viven con diabetes, para el automanejo. Y hicimos una versión especial para Puerto Rico y déjenme ver si la tengo, acá está. Quiero enseñarles esta, que es la versión tenemos gente de Puerto Rico, Nicole. Sí, tenemos personas de Puerto Rico. Perfecto. Este manual este libro cómico está circulando ya en Puerto Rico y si ustedes se dan cuenta es una conversación entre dos personas, un hombre y una mujer, que trabajan en el campo y que están viendo cómo se siente Goyo, ¿no? Al respecto. Y entre ellos platican cómo pueden manejar, hablan del ejercicio, hablan de la actividad física, hablan de cómo se tienen que cuidar sus pies, su higiene, y también hablan de la cuestión emocional, ¿no? Porque esa es una parte muy importante en las enfermedades crónicas, ¿no?
Y la última parte, que es la más importante, es una herramienta para el autocontrol. Es decir, que el promotor o el educador comunitario vaya manejando y muestre a la persona que vive con diabetes cómo puede irse monitoreando y qué exámenes se tiene que hacer, ¿no? Es muy, muy interesante. Bueno, ya hablé de enfermedades, ya es el ejemplo de enfermedades crónicas. Ahora les quiero mostrar esto, que es el Centro de Recursos sobre COVID. En este enlace ustedes van a encontrar una cantidad de recursos desde para poblaciones específicas, cómo utilizar el respirador, salud mental, herramientas contra la desinformación, cosas bien específicas sobre ventilación y la participación comunitaria. Es muy vasto las cosas que hay ahí. Ahí van a encontrar ustedes estos trípticos o folletos. Estos folletos son editables. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede cambiar, por ejemplo, aquí dice, visite los centros para el control, bla, bla, bla. Usted puede poner, si usted pertenece a un centro de salud, usted lo puede imprimir, puede modificar algunas de las cosas que están aquí y poner su logotipo o su dirección o su nombre, simple y sencillamente. Entonces, todo esto es editable y es muy útil. Hay uno que cubre las generalidades de COVID, porque aunque ustedes no lo crean, aún hay mucha necesidad de explicar los conceptos básicos de COVID, ¿no? Hay otros que son para niños de 6 meses a 5 años y hay otros para personas embarazadas, ¿no? ¿Y por qué se hicieron estos? Pues se hicieron porque eran las preguntas más frecuentes que se daban durante COVID. También otro de los materiales que hicimos es este volante o infografía para saber qué hacer o qué esperar cuando se pone la vacuna contra COVID. E igual es editable, ¿no? Entonces, la idea es que lo puedan ustedes modificar. Otra que es muy, muy importante para nosotros es la de las preguntas frecuentes. En COVID, pues estuvimos, como les comento, estuvimos aprendiendo una cantidad de cosas y en este sitio nosotros teníamos la oportunidad de a veces era cada semana, durante la pandemia era cada semana que hacíamos las preguntas que la mayoría de la gente tenía, las poníamos ahí, ¿sí? Aún en este momento los estamos actualizando semana con semana o mes por mes. Las cosas ahorita se han tranquilizado un poco, pero aquí están todas las preguntas que ustedes puedan pensar en relación a COVID, COVID prolongado, Paxlovid y los tratamientos, todo lo que se refiere a la exposición, cuarentena, las variantes, las vacunas, etc., ¿no? Es muy vasto y pueden ustedes ahí encontrar información muy importante. Y pues como en COVID pasaron tantas cosas y nosotros desarrollamos tantos materiales, al final lo que hicimos es elaborar este manual de diseño de campañas de comunicación. ¿Por qué? Porque pensamos que lo importante era que la información se dé de manera muy local, de manera específica para las personas. Y entonces esto fue lo que nos ayudó o ayudó a muchos de los promotores de salud a desarrollar sus materiales educativos o a las organizaciones a desarrollar sus campañas de comunicación. Entonces, en este manual ustedes van a encontrar desde cómo hacer un estudio de necesidades hasta cómo evaluar, ¿sí? Todas las acciones que ustedes vayan a hacer, cómo hacer pósters, cómo hacer folletos, etcétera, etcétera. Ahora, este manual ciertamente que se desarrolló
tomando como ejemplo COVID, pero se puede utilizar para cualquier otro tipo de emergencia de salud mental, de salud pública, perdón, no mental. Y entonces, dentro de este manual utilizamos esta campaña que se llama Vacunación Es, para que las personas dentro de una población decidan qué es vacunación para ellos, para que las personas que están en los pósteres o en las calcomanías o en los cuadros que se ponen en los medios sociales sean personas conocidas, o sea, que sean campañas locales, que sean campañas comunicables. Y esta campaña pues tiene impresos, medios sociales, plantillas editables, etc. ¿No? Esto es más o menos una idea para que ustedes vean. ¿Sí? Todos los materiales se pueden editar en PowerPoint o en Google Slides. ¿Sí? Se hacen en Canvas y tenemos videos de cómo editar estos recursos. No me voy a detener en esto porque ustedes los pueden ver. Esto es una idea de los pósters que ustedes pueden hacer. Las fotografías se pueden cambiar, se puede cambiar el texto, se puede cambiar la banderita de los curitas, se puede cambiar absolutamente todo. El trabajo está como prehecho para ustedes, ¿no? Y hay un banco de imágenes que pueden ustedes accesar y pueden ahí sacar, por ejemplo, este tipo de dibujos o este tipo de calcomanías, ¿no? Para que pongan en sus materiales. No tienen que ser artistas para hacer este tipo de material. Y pues bueno, eso es la campaña. Pero luego también, como las cosas cambiaban tan rápido, tuvimos que hacer este tipo de materiales, como, ¿qué hago? Estuve expuesto a COVID-19, ¿no? ¿Qué hago ahora? Y cada determinado tiempo teníamos que estarlo cambiando y cambiando. De hecho, en este momento está una nueva edición. Esto que ustedes están viendo ya está atrasado. Durante el día de hoy o mañana van a subir a este mismo sitio que está aquí una nueva versión. ¿Sí? Así es que no se preocupen de que aquí está el 3 de octubre, es porque está atrasado, pero están subiendo una nueva versión. ¿Sí? Y este es otro que cómo nos podemos proteger. Y estos son parte de lo que el Instituto de Salud Pública nos ayudó financieramente para nosotros poder hacer todo este trabajo y estar actualizando estos materiales. Aquí hablamos de cómo nos podemos proteger y cómo podemos utilizar las mascarillas o los respiradores y con fotografías y cosas bien específicas al respecto. ¿Sí? Y bueno, también hicimos unos rotafolios, donde ustedes lo pueden imprimir y presentar. Hay una guía, este rotafolio viene con una guía y esta guía, déjenme ver. Esta guía le dice qué es lo que usted puede decir y dónde puede investigar para que usted dé información básica, ¿no? Explica qué es una pandemia, ¿sí? Explica qué es un virus, cómo se transmite, cuáles son los síntomas, cómo se puede proteger, qué es el sistema inmunológico y qué es qué tipo de vacunas y cuándo se debe de vacunar. Este sí está actualizado en este momento, ¿sí? ¿Qué esperar cuando nos vacunemos, ¿sí? ¿Qué otros riesgos hay que tener? ¿Qué tipo de ventilación hay que tener? Y cómo utilizar adecuadamente las mascarillas o los cubrebocas, ¿no? Habla un poquitito de lo que es el COVID prolongado y cómo nos afecta emocionalmente, ¿no? Entonces, esto es muy útil para ustedes. Y por supuesto, pues la guía del facilitador, ¿no?
Este es muy interesante, entra en el área de la vacunación. Y este es un material que es relativamente nuevo, porque, como ustedes saben, trabajamos mucho para migrantes y los migrantes en muchas ocasiones vienen solos, sin una red ¿cómo le llaman?, de apoyo social, y entonces son hombres por lo regular, y este está hecho para este tipo de personas. Entonces, en este libro cómico, entre una conversación de personas que trabajan en el tomate, están hablando de qué es la vacunación, por qué ayuda la vacunación, cuáles son las vacunas para adultos. Va desde la hepatitis, meningitis, influenza, varicela, por supuesto la TDAP, la MMR, ¿no? Y COVID, ¿sí? Y cómo las personas con las que trabajamos son las personas que nos pueden ayudar a que vayamos más allá de todo lo que pensamos sobre la vacunación, los miedos que tenemos, lo que nos puede hacer. Para el calor, tenemos estas enfermedades relacionadas con el calor, tenemos un currículum para los promotores de salud y uno para los proveedores de servicios de salud, ¿sí? Para los médicos, enfermeras, personas que están trabajando directamente. No me voy a detener en este porque les quiero mostrar este último, bueno, tengo otro más, pero este último que es el de, está calientito, sacado de ¿cómo le llamamos? Acá está, sacado del horno, ¿sí? Y lo que nos está, lo que habla es de la salud respiratoria. La Fundación Torácica nos ayudó para desarrollar este material y esperamos en el futuro desarrollar más materiales para esto. Nadie sabe que respira hasta que le falta el aire. Y de nuevo, entre una conversación en una lavandería, las personas están hablando de lo que contamina el aire externo como el aire interno, que es el material particulado, y cómo podemos nosotros leer el índice de calidad del aire, qué significa y cómo podemos utilizar adecuadamente un respirador, ¿no? Tiene información muy, muy interesante. Y sobre todo, pues muy buena, porque muchas personas trabajan en construcción y en la demolición, o por los incendios están expuestos a todos estos polvos que están ahí, contaminantes que provocan enfermedades respiratorias, ¿no? Y por supuesto, cómo protegerse y cómo cuidarse, ¿no? Entonces, ese es nuestro libro cómico que se llama Nadie sabe que respira, y que por supuesto va a estar en inglés próximamente, en 1 o 2 semanas está ya en inglés. Y por último, pero no menos importante, está este material de cómo ayudarse a las personas, a ayudar a las personas que, como ustedes, que trabajan mucho en la comunidad y que el estrés a veces nos hace que nos sintamos de una manera no muy adecuada, y pues esto nos ayuda. Esta es la nueva ¿qué será? Un nuevo track, una nueva área donde nosotros estamos trabajando, que es el bienestar y la salud emocional, ¿sí? Y pues creo que con esto, yo sé que les he dado muchísima información. Quiero ver si hay alguna pregunta. De nuevo les digo, van a recibir todo este material y todos los enlaces para que ustedes puedan explorar específicamente las cosas. Marta o Nicole, Aún no hay preguntas, Alma. ¿no hay? No. Eso No te- significa 2 cosas.
A ver. No tenemos al momento, pero ¿verdad? Exhorto a todos los participantes de que si tienen alguna duda o pregunta, que la puedan realizar entonces ahora a través del chat o en la sesión, ¿verdad? Inferior en Q&A. Sí. No tengan vergüenza, ¿eh? Sean sinvergüenzas. No, significa dos cosas. O que todo quedó muy claro y que quieren explorarlo. O sí, sí, todo súper claro. Gracias, Roxana. Sí. Lidia dice que es interesante la información y los folletos para continuar educando. Sí, básicamente ese es el objetivo de este seminario, que ustedes vean la variedad y la profundidad de los materiales que desarrollamos, que utilicen los que ustedes quieran. Todos los materiales son descargables y los pueden utilizar únicamente dando crédito a la fuente. No necesitan pedirnos el permiso. Cuando nosotros tenemos materiales impresos, les hacemos saber y les decimos, pero si no tenemos impresos, ustedes los pueden bajar e imprimir, ¿no? Gracias, Charlene. Muy bien los recursos. Gracias, Gladys. Tengo una pregunta a través de Q&A y dice, ¿tiene MCN información acerca de qué hacer si uno se enferma en el trabajo? Sí. Sí, hay información que hacer. Parte de lo que les mostré ahí, hay dos. Lo primero, hay que ver de qué se está enfermando, ¿no? Y si es una enfermedad infecciosa, a comunicarlo al supervisor y ver cuál es lo que hay que seguir ahí, ¿no? Eso es parte de los estándares de protección. Si está usted en la agricultura o en la construcción, hay esta organización que se llama OSHA, que son los que recomiendan qué es lo que se debe de hacer. Gracias, Joana. Y pues bueno, estos materiales son para ustedes. Yo les agradezco muchísimo el tiempo. Utilícenlos, díganos cómo les fue. Siempre estamos a un correo electrónico para que nos digan, tanto a mí, a Nicole, a Marta, cualquier cosa que ustedes necesiten. Entonces, pues adelante, yo creo que le cedo la palabra a Nicole. Claro que sí. Alma, si puede pasar al siguiente slide, tenemos la evaluación, ¿verdad? Eh, es bien importante, ¿verdad? Para nosotros recibir la retroalimentación de parte de ustedes. Así que si pueden completarla, tienen el enlace y el QR code en pantalla para que puedan acceder a la misma. De igual manera, si usted desea recibir un certificado de asistencia, ¿verdad? Es importante que complete la evaluación en su totalidad y la envíe. También la evaluación se va a estar enviando luego de que no poder completarla ahora. Se va a estar enviando junto a los recursos a través de un correo electrónico para que la pueda completar. Y bueno, nuevamente gracias a todos, todas y todos por asistir, por acompañarnos y estar con nosotros esta horita. Y esperamos que haya sido de su total agrado, que hayan disfrutado mucho de este seminario. Importante, conéctese con MCN, ¿verdad? A través de nuestra página web tenemos todos los recursos que compartimos con ustedes hoy. Tenemos muchos más recursos. De igual manera, la página también se va a estar compartiendo por correo electrónico. Y muchas gracias a todos nuevamente. De acuerdo, muchísimas gracias y que tengan un muy buen resto del día. Gracias a todos.